Planeta Reddit, la historia de hoy es... Me culparon toda la vida por la muerte de mi madre, el día de mi boda. Mi abuelo eligió bando y mi padre enloqueció. Este mes me casé con Zack, el amor de mi vida. Deberíamos estar disfrutando nuestra luna de miel y soñando con nuestro futuro juntos como cualquier pareja recién casada. En lugar de eso, me encuentro escribiendo en Reddit, porque necesito consejo. Mi padre está haciendo mi vida imposible, y no sé si estoy equivocada en esta situación. Les explicaré todo desde el principio. Todo comenzó cuando decidí invitar a mi padre a entregarme en el altar. Puede parecer algo normal, pero nuestra relación siempre ha sido complicada. Mi madre falleció durante mi nacimiento debido a complicaciones y una pérdida severa de sangre. Mi padre ni siquiera estaba presente, se encontraba en un viaje de trabajo. Cuando regresó, se encontró con la terrible noticia de que su esposa había muerto, y solo quedaba yo, una bebé que él nunca había conocido, y que en su mente, era la responsable de la muerte de mi madre. Ese momento definió nuestra relación para siempre. Entiendo que perder a mi madre de esa manera debió ser devastador para él. Sin embargo, con el paso del tiempo, su dolor se transformó en un claro resentimiento hacia mí. No era algo sutil, se notaba en cada interacción, en cada gesto. Durante toda mi vida, sentí que cargaba con la culpa de algo que estaba fuera de mi control, simplemente por ser la bebé que sobrevivió cuando mi madre no lo logró. Mi hermana Mary, que es 4 años mayor que yo, me contó que durante mis primeros años, papá ni siquiera podía mirarme. Le decía a todos que yo le recordaba demasiado a mamá, y que eso le resultaba insoportable. Contrató a una niñera de tiempo completo y me dejaba con ella todo el día. Crecí sintiéndome no deseada y descuidada. Aunque nadie me lo dijo directamente, mientras otros niños tenían padres cariñosos, el mío me trataba como si apenas existiera. Mary siempre fue la favorita indiscutible de papá. No es solo mi percepción, es algo que ambas hemos reconocido a lo largo de los años. Mi padre ni siquiera intentaba disimularlo. Le daba toda su atención y cariño de formas que yo solo podía imaginar. Ella era su niña perfecta que no podía hacer nada mal, mientras que yo simplemente existía en el fondo. Cuando tenía unos 10 u 11 años, me convertí en la sirvienta de la familia. Papá me ordenaba hacer todas las tareas domésticas mientras Mary no tenía que mover un dedo. Si preguntaba por qué, él decía que Mary necesitaba concentrarse en sus estudios, y no podía distraerse con cosas como lavar los platos o hacer la colada. En cambio, me decía que yo debía aprender estas tareas porque no era tan buena estudiante como Mary, y probablemente terminaría siendo ama de casa. Era injusto, pero a él no le importaba. Me dejaban todo el trabajo, limpiar, fregar, doblar la ropa, y si me atrevía a quejarme o pedir ayuda, papá me amenazaba con castigos o con quitarme el teléfono, lo que para una niña parecía el fin del mundo. Si necesitaba algo nuevo, como ropa o libros, siempre me decían que era un gasto innecesario. Mientras tanto, Mary recibía todo lo que quería sin cuestionamientos. Si me quedaba varada en algún lugar y llamaba pidiendo que me recogieran, papá se negaba rotundamente y me decía que me las arreglara sola, incluso si significaba caminar a casa. Pero si Mary necesitaba que la llevaran a cualquier parte, sin importar la distancia, papá dejaba todo para ayudarla. No había preguntas ni excusas, solo una dedicación total hacia ella. Lo peor era que Mary aprovechaba este favoritismo para hacerme la vida más difícil. Si algo se rompía en casa, inmediatamente me culpaba, sabiendo que papá siempre le creería a ella sin importar mis explicaciones. También usaba mi amor por las artes y manualidades para burlarse de mí. Siempre he sido una persona creativa que disfruta haciendo cosas con las manos, pero Mary convertía esta pasión en algo negativo, burlándose frente a papá, y diciendo que era infantil, y que las manualidades eran para perdedores. Él nunca me defendía, al contrario, se unía a sus burlas. Me dolía profundamente porque era algo que me hacía feliz, pero se convirtió en otra razón para que mi familia me hiciera sentir inferior. Cuando discutía con papá o intentaba defenderme, Mary siempre intervenía para apoyarlo, presentándome como una niña irrespetuosa y problemática. Durante una discusión, incluso dijo que mamá se habría avergonzado de tener una hija como yo. Añadió que deseaba que yo hubiera muerto en lugar de mamá, ya que estaba haciendo miserable su vida y la de papá. Esas palabras me destrozaron. ¿Pueden imaginar escuchar algo así de tu propia familia casi todos los días? Aprendes a vivir con la culpa y a guardarte todo para ti misma. Por todo esto, aprendí a ser extremadamente cuidadosa alrededor de Mary y papá. Sentía que caminaba sobre hielo delgado constantemente, siempre alerta para evitar hacer o decir algo que pudiera provocar sus críticas o castigos. Estaba exhausta de que me culparan por la muerte de mamá. Esperé ansiosamente poder irme a la universidad, y cuando llegó el momento, no miré atrás. Me mudé y conseguí mi propio trabajo para mantenerme. Por primera vez sentí lo que era la libertad,
poder vivir mi vida según mis propios términos, sin la constante sombra de mi padre y hermana sobre mí. Después de mudarme, la relación con papá mejoró un poco, no porque nos volviéramos más cercanos, sino porque nos veíamos menos. La distancia física hacía más fácil evitar conflictos. Mientras tanto, Mary nunca buscó un trabajo estable y siguió viviendo con papá sin pagar renta. Decía que era su estrategia para ahorrar dinero, pero yo sabía que simplemente le gustaba que papá la mimara. A él le encantaba cuidar de ella, aunque fuera una adulta que debería haber aprendido a ser independiente y responsable. Ella lo aceptaba encantada. Un día de Acción de Gracias, papá me invitó junto con mi entonces novio a pasar las fiestas en su casa. No me entusiasmaba la idea porque no éramos cercanos, pero acepté por cortesía. Decidimos quedarnos solo 3 noches y luego pasar el resto de las vacaciones con la familia de mi novio, donde el ambiente era más cálido y acogedor. Cuando Mary conoció a mi ex durante esa visita, las cosas empeoraron. Desde el primer momento, comenzó a coquetear con él de manera descarada. No paraba de hacerle cumplidos, llamándolo guapo y atractivo, mientras sutilmente me insultaba diciendo que nunca pensó que su patito feo, de hermana, terminaría con alguien como él. Me sentí ofendida, pero no quería crear una escena frente a mi novio. Sin embargo, cruzó todos los límites cuando empezó a encontrar excusas para tocarlo, roces accidentales en su brazo, acercándose demasiado, palmadas juguetonas en su hombro. No solo era incómodo para mí, era completamente irrespetuoso. Intenté manejar la situación con madurez. La llevé aparte y le pedí amablemente que se controlara, explicándole que sus acciones podrían estar incomodando a mi novio. Pero Mary, siendo ella misma, me ignoró por completo, diciendo que estaba exagerando y que dejara de arruinar la noche con mis celos. Descartó mis preocupaciones como si fueran ridículas, incluso riéndose de mí. Después de la cena, papá se fue a su habitación, dejándonos a los 3 viendo una película en la sala. Lo que debería haber sido una noche tranquila se convirtió en otra situación incómoda. Durante toda la película, Mary seguía encontrando razones para jugar y bromear con mi ex como una niña, empujándolo, bromeando e invadiendo su espacio personal. Lo que lo hacía peor era que mi ex parecía disfrutar toda la atención. Aunque no respondía abiertamente a su coqueteo, tampoco hacía nada para detenerlo. Viéndolos juntos, me sentí completamente excluida, como si fuera la tercera rueda entre mi propio novio y mi hermana. Era humillante. En un momento durante la película, no pude soportarlo más. Estaba agotada, tanto emocional como físicamente, y el peso de sentirme irrespetada en la casa de mi propia familia era demasiado. Me disculpé y subí a dormir, dejándolos solos para terminar la película. Pensé que mi novio eventualmente vendría a la habitación, pero nunca lo hizo. A la mañana siguiente, me desperté temprano y la casa estaba inquietantemente silenciosa. Algo se sentía mal, especialmente porque noté que mi novio no había dormido a mi lado. Preocupada y sospechando lo peor, bajé a buscarlo, pensando que quizás se había quedado dormido en el sofá, pero no estaba allí. Con un nudo en el estómago, me dirigí a la habitación de Mary. Mi corazón latía con fuerza mientras abría la puerta, y allí encontré mi peor pesadilla hecha realidad. Mi ex y mi hermana estaban durmiendo juntos en la cama, medio desnudos. En el suelo había 2 botellas de vino vacías y copas. Me sentí física y emocionalmente enferma al ver la escena. No pude contener mi rabia. Grité, sobresaltándolos y despertándolos. Ambos parecían asustados y en pánico mientras yo les arrojaba almohadas furiosa. Mi ex comenzó a balbucear disculpas, diciendo una y otra vez que había sido un error y culpando al alcohol. Dijo que ambos habían estado demasiado borrachos para saber lo que hacían, como si eso justificara su traición. Sus excusas solo me enfurecieron más. La embriaguez no borra la traición. Lo que más me dolió fue la reacción de Mary. Ella nunca se disculpó. Ni siquiera parecía avergonzada o arrepentida. En cambio, tuvo la audacia de gritarme que saliera de su habitación para poder vestirse. Me acusó de invadir su privacidad, como si yo fuera la que estaba mal por descubrirlos. Su completa falta de remordimiento, su arrogancia y su intento de culparme a mí me dejaron sin palabras. Cuando le conté a papá lo sucedido, esperaba que al menos compartiera mi indignación u ofreciera algún tipo de apoyo. Al principio, pareció tan horrorizado como yo. Por un momento, pensé que finalmente se pondría de mi lado, pero entonces cambió su tono y me dijo claramente que, aunque no apoyaba las acciones de Mary, no iba a interferir. Según él, Mary y mi ex eran adultos y podían hacer lo que quisieran. Actuó como si mi hermana durmiendo con mi novio fuera un simple error que podía ignorarse, en lugar de una traición imperdonable. Lo peor fue cómo papá intentó culparme a mí. Según él, yo debería haber sido más cuidadosa con el tipo de hombre que traía a la familia. Dijo que mi ex había mostrado falta de carácter, así que básicamente era mi culpa por acercarlo a Mary.
Era como si creyera que de alguna manera yo debería haber predicho la traición o, peor aún, que yo misma me había buscado este dolor. Sus comentarios me hicieron sentir que estaba perdiendo el contacto con la realidad. Mary no era una víctima inocente en esta situación. Ella persiguió activamente a mi ex, sabiendo perfectamente cuánto me lastimaría. Sin embargo, mi padre minimizó completamente su papel, casi absolviéndola de toda culpa mientras me culpaba a mí. Era como si se negara a hacer responsable a Mary de cualquier cosa que hiciera, sin importar cuán evidentemente cruel o egoísta fuera. Finalmente, tomé la decisión que necesitaba tomar. Terminé inmediatamente con mi ex. No había vuelta atrás después de lo que había hecho y no podía seguir con alguien que me traicionaría tan profundamente, especialmente con mi propia hermana. En cuanto a Mary, corté toda relación con ella. Nunca se disculpó ni mostró el más mínimo remordimiento. Al contrario, convirtió la situación en algo de lo que presumir. Fue por ahí contándole a nuestros primos cómo me había robado el novio en una noche, e incluso se jactó de que él supuestamente le había dicho que era mejor en la cama que yo. Era vil y humillante, y ella lo contaba todo con orgullo, como si lastimarme fuera algún tipo de victoria retorcida para ella. Mi relación con papá también se rompió. Su negativa a responsabilizar a Mary, y su decisión de ponerse de su lado, aunque fuera indirectamente, fue la gota que colmó el vaso. Corté todo contacto con él. A veces intentaba comunicarse conmigo para suavizar las cosas, pero yo rechazaba cualquier comunicación. Sin embargo, las cosas cambiaron inesperadamente. A principios de este año, mi padre tuvo un susto de salud serio. Fue grave y, aunque los médicos lograron salvarlo, quedó débil y necesitando cuidados. A pesar de todo el dolor y el resentimiento que guardaba, fui yo quien dio un paso adelante para ayudarlo, no por obligación, sino porque sabía que tenía los medios y el corazón para hacerlo. Ya había perdido a mi madre y, a pesar de todo, no quería perder a mi padre también. Durante su recuperación, me encargué de muchas responsabilidades. Pagué las facturas médicas que el seguro no cubría y contraté a un cuidador para asegurarme de que estuviera cómodo y bien atendido en casa. No fue fácil, pero sentí que era lo correcto. Mi hermana, en cambio, no hizo prácticamente nada para ayudar. Su salario no le permitía cubrir gastos importantes y tampoco parecía muy interesada en contribuir. Me dejó manejar todas las responsabilidades de papá yo sola. Creo que durante este tiempo, papá finalmente abrió los ojos a la realidad. Se dio cuenta de cuánto lo estaba cuidando mientras Mary no movía un dedo. Un día, para mi sorpresa, se disculpó conmigo. Reconoció cómo me había tratado durante mi infancia, cómo había fallado en estar presente para mí, y cómo había permitido el comportamiento hiriente de Mary. Por primera vez en mi vida, sentí que papá realmente veía el dolor que me había causado. Fue un momento sanador y, aunque no borraba todo el pasado, abrió la puerta para empezar a reconstruir nuestra relación. Comenzamos a hablar más seguido y, por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza para nosotros. Por eso, cuando empecé a planear mi boda, invitar a mi padre me pareció lo correcto. Nuestra relación estaba mejorando poco a poco y, a pesar de todo, quería que estuviera presente en un momento tan importante de mi vida. Sin embargo, invitar a Mary estaba completamente descartado. Ella nunca se había disculpado ni mostrado arrepentimiento por lo que me había hecho. No teníamos ninguna relación y quería mantenerlo así. Pero mi padre, quizás animado por nuestra nueva conexión, comenzó a insistir en que invitara a Mary. Decía que ella había cambiado y merecía una segunda oportunidad. Le pregunté directamente que si realmente había cambiado, ¿por qué no se había puesto en contacto conmigo ni una sola vez para disculparse? Si estuviera arrepentida, una disculpa no sería mucho pedir. Pero en lugar de entender mi punto de vista, papá se mantuvo firme, diciendo que debería dejar el pasado atrás y no presionar a Mary por una disculpa. Argumentaba que habían pasado años desde el incidente con mi ex y que mi boda era la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo para todos. No podía creer que me pidiera esto. Después de todo lo ocurrido, después de todo lo que Mary había hecho, quería que simplemente perdonara y olvidara sin siquiera un reconocimiento de su parte por el daño causado. Era otro ejemplo más de él excusando su comportamiento mientras esperaba que yo tomara la iniciativa. Pero esta vez no iba a ceder. Me mantuve firme y le dije que no. Si Mary quería hacer las paces, el primer paso era una disculpa. Y hasta que eso sucediera, ella no tenía lugar en mi vida, mucho menos en mi boda. Fue entonces cuando mi padre declaró que si Mary no era invitada, él tampoco asistiría ni me llevaría al altar. Incluso intentó manipularme diciendo que su ausencia provocaría chismes, y que se vería mal que no tuviera a mi familia junto a mí en una ocasión tan importante. Me di cuenta de que era otra instancia más de él tratando de controlarme, y hacerme sentir culpable para que hiciera lo que él quería. Pero ya había tomado mi decisión. No iba a dejar que él ni nadie más me manipulara. Así que lo desinvité por completo.
Si no iba a respetar mis límites, no merecía ser parte de mi día especial. En su lugar, le pedí a mi abuelo paterno que me llevara al altar. Cuando le conté la situación a mi abuelo, aceptó inmediatamente. Se sintió honrado de asumir ese papel, y no dudó en expresar su decepción por el comportamiento de mi padre. El abuelo, como muchos otros en nuestra familia, conocía el favoritismo de mi padre, y cómo me había culpado toda la vida por la muerte de mi madre. Estaba profundamente decepcionado de que incluso ahora, después de todo, papá no hubiera cambiado realmente. Mi boda fue hermosa. El abuelo me llevó al altar con orgullo y tuvimos una celebración increíble con las personas que verdaderamente se preocupaban por mi felicidad. Se sintió como el nuevo comienzo que siempre había soñado, rodeada de amor y apoyo genuino. Pero, por supuesto, mi padre no iba a dejar las cosas así. Después de la boda, cuando se enteró de lo sucedido, hizo un berrinche enorme. Me llamó furioso diciendo que no podía creer que hubiera seguido adelante con la boda sin él. Confesó que había esperado que yo cediera y lo invitara de nuevo. Estaba especialmente molesto porque le había pedido al abuelo que tomara su lugar, insistiendo en que el abuelo no tenía derecho a llevarme al altar. Lo que realmente pareció enfurecer a mi padre fue el regalo de bodas que recibí del abuelo. Durante la recepción, el abuelo, que había sido tan comprensivo conmigo durante todo este proceso, hizo un anuncio sorpresa. Dijo que me regalaba su casa de vacaciones, queriendo que mi esposo y yo creáramos nuevos recuerdos allí. Fue completamente inesperado y me sentí abrumada de gratitud. El abuelo me dijo que creía que entre Mary y yo, era yo quien realmente valoraba la familia y los recuerdos que venían con la casa. Dijo que sabía que yo la atesoraría, y la cuidaría como él lo había hecho. Su gesto significó todo para mí, pero ha enfurecido a mi padre. Como único hijo del abuelo, papá siempre había dado por sentado que heredaría todo, incluida la casa de vacaciones. Ahora que me ha sido regalada, papá ve esto como una traición de mi parte. Desde la boda, mi padre y Mary han estado atacándome sin cesar, acusándome de robarles la casa de vacaciones. Insisten en que es el derecho legal de mi padre heredarla como único hijo del abuelo, y han estado presionándome para que se la devuelva. Las acusaciones son tan injustas como absurdas. Mary, como era de esperar, ha sido la más ruidosa, azuzando a papá y pintándome como una oportunista que manipuló y se aprovechó de la generosidad del abuelo. Entonces, ¿soy yo la del problema? Actualización 1. Quiero responder algunas preguntas frecuentes que me han estado haciendo. Muchos me preguntan si mi hermana está casada. No, Mary sigue soltera. No le gusta comprometerse y nunca mantiene relaciones duraderas con nadie. También me han preguntado por qué mi hermana, siendo adulta, todavía vive con mi padre. La razón es simple. Mary siempre ha sido la consentida de papá, y él es como su red de seguridad. Tienen una relación de dependencia mutua que parece funcionarles. A papá le encanta mimarla sin límites. Mientras yo he trabajado duro para ser independiente, Mary sigue dependiendo de él para todo. No tiene un trabajo estable ni ahorros propios. Sobre por qué mis abuelos no intervinieron antes con mi padre, en realidad sí lo hicieron. Mis abuelos siempre han estado presentes en mi vida y me han ayudado tanto como han podido. Intentaron hablar con mi padre varias veces sobre su comportamiento, pero él nunca cambió. Al final del día, no era responsabilidad de ellos criarme, sino de mi padre. Él debería haber dado un paso adelante y sido el padre que yo necesitaba. Entiendo que estaba de duelo, y que perder a mi madre lo devastó, pero eso no justifica su negligencia ni su favoritismo. Como niña, todo lo que sentía era que no era querida ni deseada. Mi padre era el adulto, él debería haber superado su dolor para cuidarme. Me han preguntado si mi padre ha tenido otras relaciones después de mi madre. No, ha permanecido soltero todos estos años. Todavía llora su pérdida hasta hoy. Creo que nunca superó realmente su muerte. Actualización 2. Hoy me reuní con mi padre. Después de semanas de llamadas y mensajes insistentes, decidí que era mejor vernos cara a cara y terminar con este drama de una vez. Durante nuestro encuentro, fui directa y le dije que no iba a entregarle la casa de vacaciones, y que necesitaba aceptar que no tenía derecho a heredarla. El abuelo me la había dado como regalo y su decisión era definitiva. Como era de esperar, papá reaccionó mal. Me llamó egoísta y manipuladora, acusándome de robarle algo que le pertenecía. Me dijo que ya le había quitado demasiado a lo largo de los años, y que ahora parecía haberle arrebatado otra cosa más. Sus palabras no me sorprendieron, pero seguían doliendo. En ese momento, lo miré directamente y le pregunté, ¿por qué me odias tanto? ¿Qué te he hecho? Mi pregunta pareció desconcertarlo. Lo vi dudar, pero insistí. Le dije que siempre supe que me culpaba por la muerte de mamá, pero era esa la única razón. Le recordé que yo era solo una bebé cuando ella murió, así que ¿qué esperaba que hubiera hecho para salvarla? Yo era inocente, y si alguien debía sentirse culpable,
era él por no estar presente cuando ella más lo necesitaba. Él debería haber estado con mi madre en lugar de estar en un viaje de trabajo. Le expliqué que no era justo que constantemente proyectara su culpa y dolor sobre mí. No fue mi culpa, nunca lo fue. Sin embargo, había pasado toda mi vida castigándome por algo que estaba fuera de mi control. Podía sentir el peso de mis palabras en el ambiente. Al principio, intentó evadir la respuesta, pero le insistí diciendo que esta era su oportunidad de decir todo lo que tenía en mente de una vez por todas, que lo soltara todo. Fue entonces cuando finalmente admitió la verdad. Me confesó que nunca quiso un segundo hijo, y que cuando mamá quedó embarazada de mí, él se opuso. Me explicó que, aunque los médicos advirtieron sobre los riesgos, mamá insistió en tenerme, y él le había sugerido abortar. Al final, fue decisión de ella y él no pudo hacer nada al respecto. Cuando ella murió al darme a luz, me culpó por quitársela. Me dijo que durante años, deseó que yo nunca hubiera nacido, y que cuando empecé a parecerme más a ella mientras crecía, solo lo hacía extrañarla más. Me rompió el corazón escucharlo. Me dijo que solo después de que lo cuidé este año tras su problema de salud, se dio cuenta de que yo también era como mamá en otras formas, especialmente en lo cariñosa y generosa que soy, igual que ella. Fue entonces cuando comenzó a sentir una gran culpa, y por eso se disculpó conmigo. Me dijo que realmente lamentaba cómo me había tratado, pero que simplemente no podía evitarlo ya que Mary era más fácil de manejar que yo. Admitió que Mary nunca le recordaba a mamá. Ella era más parecida a él y nunca lo hacía enfrentar su dolor. Luego me explicó cómo había esperado que mi boda arreglara todo. Quería que nos presentáramos como una familia unida, pero cuando no invité a Mary, y lo desinvité a él, según él, yo lo había arruinado todo. Me dijo que pedirle al abuelo que me llevara al altar fue la mayor traición que podría haberle hecho, y que lo había privado de su experiencia como padre. No podía creer lo que escuchaba. Después de todo lo que me había hecho pasar, todavía tenía el descaro de culparme. Era como si yo fuera la que lo había lastimado cuando todo lo que siempre hice fue tratar de sanar una relación que nunca fue recíproca. Me burlé de sus palabras, sintiéndome enojada y entumecida al mismo tiempo. Le dije que claramente nunca iba a ser suficiente para él. Evidentemente, siempre sería el chivo expiatorio de la familia sin importar qué. A estas alturas, ya estaba cansada de intentar arreglar las cosas con él. Ya no merecía mi esfuerzo ni mi cuidado. Le advertí que si volvía a estar en el hospital, no esperara que yo pagara sus facturas médicas o lo ayudara más. Que mejor confiara en su querida Mary, quien ni siquiera puede manejar sus propias finanzas mes a mes. También le recordé que el abuelo me había dado la casa de vacaciones por su propia voluntad. Le dije que si tenía algún problema con eso, lo hablara con el abuelo porque yo ya estaba harta de tratar de explicarme o justificar mis acciones. Papá intentó seguir discutiendo, pero me fui rápidamente porque estaba cansada de escucharlo. Desde entonces, me ha estado llamando varias veces, pero ni me he molestado en contestar. A estas alturas, simplemente estoy harta de su presencia tóxica y quiero concentrarme en mi matrimonio. Durante todo esto, mi esposo, Zach, ha sido un apoyo increíble. Él entiende los problemas de mi familia y está a mi lado. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización. Incluso después de nuestra conversación, mi padre no ha dejado de intentar hacerme sentir culpable. Ha seguido enviándome mensaje tras mensaje lleno de disculpas, tratando de que cambie de opinión sobre todo. Se ha disculpado por cómo me trató y por las cosas que dijo, esperando que yo me ablande y reconsidere mi decisión de cortar la relación con él. Me ha dicho que realmente me necesitará cuando esté enfermo en el futuro. Que soy la única en quien puede confiar lo suficiente para cuidarlo. Pero no importa cuántas veces lea sus mensajes, nada cambia. Sus palabras se sienten vacías. Es demasiado poco y demasiado tarde. Sus disculpas son solo otro intento de recuperar el control, y ya no me lo creo. Mientras tanto, Mary me envió un largo mensaje lleno de ira culpándome por todo. Me dijo que era injusto que yo amenazara con cortar la relación con papá, y que él ya había sufrido bastante por mi culpa. También me echó en cara que por mi culpa, ella tuvo que crecer sin madre. Según ella, soy una maldición en la vida de todos. Y es mi culpa que nuestra familia esté rota. Incluso llegó a decir que le había robado la casa de vacaciones a papá y que recibiría mi karma. No perdí tiempo en responderle y simplemente la bloqueé. Puede llorar y gritar todo lo que quiera. Pero la casa de vacaciones es mía. Y no hay nada que ella pueda hacer al respecto.